Bueno, pues gracias a todos por venir en esta conferencia de fin de temporada. Agradeceros a todos los que habéis venido durante este año, tanto a los cursos como las clases, como las diferentes actividades, que ha sido un año estupendo. Y vamos a cerrarlo, como es habitual, con una charlita de estas que luego subiremos al YouTube para que todo el mundo lo disfrute. ¿Se oye bien? Vale. Hemos llamado a esta conferencia los yoes del yo, ¿no? Ya sabéis que a mí me gustan los juegos de palabras, tipo la conferencia esa de lo que sabes que no sabes que lo sabes, y cosas así. ¿Por qué los yoes del yo? Bueno, porque nosotros tenemos la sensación habitualmente de que vivimos unificados, ¿sí? De que somos alguien específico, de que tenemos una sensación unificada e integrada de ser de una determinada manera, y sin embargo, la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de que no estamos accediendo al nivel real al que puede acceder la mente de unificación. Entonces, si estudiamos cómo es el funcionamiento de la mente humana, nos daremos cuenta de que tenemos diferentes niveles, tanto conscientes como inconscientes, en los cuales se establecen una serie de roles o personajes o funcionamientos autónomos, independientes y en algunos casos desconocidos unos para otros, que nos hace tener sensaciones, experiencias, reacciones, comportamientos que no son deseados. Básicamente, cuando la gente viene a algún tipo de terapia es porque tiene emociones que le disparan pensamientos que creen que no son apropiados o que no son adecuados o que son directamente malos para su propio funcionamiento, porque no le permiten ser funcional con respecto a las necesidades que un entorno provoca. ¿Sí? ¿Cómo nosotros definimos una personalidad sana? Pues una personalidad sana la podríamos definir como esa personalidad que tiene disponibles y accesibles todos los mecanismos de lo potencialmente humano para ser utilizados en el momento en el que el entorno lo requiera. Cuando la gente habla de una personalidad muy marcada, en mi opinión, una personalidad muy marcada es una personalidad muy neurótica. Es decir, es una personalidad que solamente se establece en una vía, en un carril, y no puede salirse de esa personalidad. Es decir, tiene unos recursos muy limitados. Mantiene esa misma personalidad en cualquier ámbito del entorno. ¿Sí? Eso no es sano. Lo sano es que nosotros seamos capaces de funcionar de manera diferente dependiendo de las demandas que nos está estableciendo el entorno. Pero que esos funcionamientos diferentes para diferentes entornos no sean no apropiados, sino que estén perfectamente integrados dentro de la misma personalidad. Es decir, yo nunca deje de ser yo, pero tenga todos los roles disponibles para ser utilizados. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos diferentes niveles o diferentes yoes dentro del yo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es eso a lo que nosotros le llamamos yo, en principio. En principio, a lo que nosotros le llamamos yo es un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas que están asociadas, digamos, por un pegamento que es el pegamento de la identificación. Yo me identifico con algunos conceptos, me identifico con algunos objetos, me identifico con algunas personas y con otras personas no. Entonces lo que nos damos cuenta es que la experiencia de vivir, que en principio debería ser una, ¿sí? Debería estar unificada e integrada, lo que pasa es que se fragmenta, y se fragmenta en dos partes. Una parte es la experiencia que yo considero yo, y otra parte es la experiencia que yo considero no yo. ¿Sí? Si nos fijamos exactamente en qué es esta frontera que separa el yo del no yo, no es más que la que no tiene el pegamento de la identificación.
¿sí? Lo normal o lo habitual es que yo crea que yo soy básicamente la combinación de el cuerpo físico, el funcionamiento del pensamiento, que yo creo que es de ese cuerpo físico, la historia personal de ese cuerpo físico, es decir, el pasado que yo recuerdo como propio, y básicamente las propiedades que yo creo que son mías, y la gente que yo creo que va colgada de mí, tipo mi novia, mis hijos, mis padres, ¿sí? Además tenemos también identificadas como parte del yo, digamos, los deseos, algunos, las emociones, algunas, los pensamientos, algunos, ¿sí? Porque emociones, deseos y pensamientos a veces no nos sentimos identificados con ellos, sino que creemos que esto no que debería sentirlo, esto no soy yo, no sé cómo me he puesto así, no sé cómo he podido hacer esto, ¿sí? En principio nos identificamos también con las acciones, pero no con todas las acciones. Si las acciones no se adecúan a la idea que yo tengo de mí mismo, entonces es que no sé qué me pasó. No sé cómo me he podido comportar así, ¿sí? Entonces lo que pasa es que estamos diferenciando de una parte lo que sí es yo, de otra parte lo que no es yo. Pero en realidad esa separación es una separación mental, no es una separación real. De la misma manera que cuando nosotros soñamos, nosotros creemos que hay cosas en el sueño con las que yo me identifico y hay cosas en el sueño con las que no me identifico. Si nosotros nos despertamos, nos damos cuenta de que todos los contenidos del sueño en verdad eran yo. ¿Sí? No había diferencia, solo que había una identificación. Si yo estoy soñando que a mí me perseguían un rebaño de ovejas por un prado verde, pues yo creía que las ovejas no eran yo y que yo corría delante de las ovejas. Y sin embargo, cuando me despierto me doy cuenta de que todos los contenidos eran yo, tanto las ovejas como el que corría, tanto como el prado. Tal. Bueno, pues eso también nos pasa en la vida, ¿sí? Que en realidad podemos decir que o todos los contenidos de la experiencia son yo, o todos los contenidos de la experiencia no son yo, pero lo que está claro es que no pueden ser unos sí y otros no, porque eso que sean unos sí y otros no es más que un concepto con el que yo pongo el pegamento de esto es mío o esto no es mío. Y esto es tan absurdo como que yo veo una galleta y creo que no soy yo, pero si me la como hay un momento donde la galleta pasa a ser yo. ¿En qué momento la galleta pasa a ser yo? Cuando la he metido en la boca, cuando la estoy deglutiendo, cuando estoy haciendo la digestión, cuando la he hecho ya no es yo, ¿sí? Entonces la frontera entre lo que es yo y no es yo es bastante relativo, ¿vale? Si ya estoy un poco más tocado, todos tenemos nuestra pedrada, pero hay pedradas y pedradas, pues entonces cabe la posibilidad de que yo no esté identificado incluso con zonas de mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Serían los miembros fantasmas, ¿no? O con pensamientos propios que si la pedrada es fuertecita, pues entonces creo que oigo voces, ¿sí? Porque son voces internas que crea mi propio ser, pero las identifico como externas a mí porque no me identifico con ellas. Y como decíamos antes, comportamientos, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros tenemos que intentar integrar y unificar todas las experiencias que considero que son yo. O sea, todas las experiencias globales. Y hay dos maneras de unificarlo. Uno es, digamos, lo que sería la vía del cristianismo, por decirlo así, no del cristianismo oficial, pero del cristianismo más gnóstico original, ¿no? Que sería, yo soy todas las cosas, ¿sí? Entonces yo soy uno con la totalidad, o la vía del budismo, por decirlo así, que sería yo no soy ninguna de las cosas. Yo ni esto, ni esto, ni esto, ni esto soy yo, ¿sí? Entonces me separo de todas las cosas y yo soy vacío, nirvana, extinción. ¿Sí? O yo me voy al cristianismo, entonces yo me hago uno con todas las cosas. ¿Sí? Pero bueno, eso sería, digamos, fases espirituales. Hay fases previas a las fases espirituales que serían las fases terapéuticas. Es mucho más complicado llegar a las fases iniciáticas, a las fases espirituales, si no he hecho un trabajo de integración de los roles terapéuticos. ¿Sí? ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo? Bien. En principio, nosotros lo que percibimos como realidad es que ahí fuera hay un mundo, se supone, supongamos que ahí fuera hay un mundo, que ya es un suponer. Entonces los sentidos lo captan, diríamos que está el mundo. Luego está lo que captan los sentidos del mundo, porque nuestros sentidos son limitados, no lo captan todo. Nosotros la franja de sonido y de luz que percibimos es muy chiquitica en comparación con
digamos, el espectro electro tal, ¿cómo se llame? ¿Sí? Infra, no sé qué, ¿cómo sería? El electromagnético, luminoso, el sonido, tal, pues es un trocito así, ¿vale? Todo lo demás se sale, pero tenemos cámaras que lo pueden coger, ¿no? Bueno, entonces tenemos el mundo, tenemos lo que recogen los sentidos, luego tenemos la mente nuestra, que con ese contenido que nos dan los sentidos construye lo que nosotros llamamos realidad, lo que nosotros vemos como ese mundo de fuera. Pero ya ese mundo de fuera, lo que vosotros veis como mundo de fuera, es solamente lo que recogen los sentidos, que es un cachito, y la forma en cómo nosotros construimos ese mundo de fuera. Y esa forma en cómo nosotros construimos ese mundo de fuera es personal. Dos personas distintas ven dos cosas distintas. ¿Sí? Si ya ponemos un bicho de otra especie al lado, pues el perro ya ve otra cosa completamente diferente, pero el mundo sigue siendo el mismo. El mundo exterior debería ser el mismo, ¿no? Luego los sentidos, dependiendo de cómo son los sentidos del bicho, captan el mundo. Luego la mente, dependiendo de cómo es la mente del bicho, construye el mundo, ¿sí? Y luego el intelecto, con esa construcción del mundo, lo interpreta. Y entonces hace un mapa de cómo es el mundo y unas ideas de cómo es el mundo. Y a través de esas ideas y esa percepción del mundo, pues entonces decide lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que tiene aversión, a lo que tiene apego, ¿sí? Encima de esa construcción intelectual tenemos lo que sería la conciencia testigo, es decir, el que se da cuenta de todo eso. Habitualmente la gente que no está metida en un mundo de autoconocimiento y de desarrollo personal solo llega a la comprensión del mundo intelectual, no puede subir al mundo de la conciencia testigo, ¿sí? Y por encima de la conciencia testigo diríamos que estaría la conciencia sin forma, que se da cuenta de la conciencia testigo, que se da cuenta de la intelectualidad o del mapa del mundo, que se da cuenta del mundo, que se da cuenta de los sentidos, que se da cuenta de la realidad. ¿Vemos la escala? Bueno, pues esto sería guay si nosotros si tuviéramos una personalidad unificada que la construyera de manera estable. El problema es que tenemos un montón de gente, más gente que pelo, una pandilla interior, ¿sí? Que cada uno de ellos tiene una estructura, un funcionamiento, unas manías, unos deseos, unos apegos, y entonces la realidad va cambiando azul, amarilla, blanca, negra, roja, verde, dependiendo de en qué rol está siendo el dominante en ese momento en mi personalidad, ¿sí? No hay más que ver, por ejemplo, yo adopto un rol de adolescente, ¿vale? Que es el de salir con mis amigos. Y en ese rol de adolescente yo soy un tío echado para adelante, entregado, el más valiente de todos, el más guay, que no tiene por qué ser para nada parecido al rol que suelo tener en mi casa, que soy el niño bueno, el dulcito, el obediente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y puedo tener incluso otro que es el que tengo con mi novia, que es un tío elegante, romántico, detallista, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una fiesta y tenemos que juntar a la novia, los amigos y la familia? Que tenemos que elegir cuál de los roles que teníamos para cualquiera de esas situaciones va a ser la que vamos a poner. Y entonces eso es lo que pasa con una crisis. Sí, que tu madre te dice, pero ¿cómo es así de borde? Tal. No, porque mamá, con los amigos soy así, claro. Y los amigos, pero si es un moñas. Pero... Y con la novia, ¿pero por qué? Pero si conmigo es súper dulce. Dicen, ¿vale? Entonces no tenemos la personalidad integrada. Le hemos vendido a cada uno, o nos hemos vendido a nosotros mismos de una determinada manera. El problema viene, sobre todo, con las partes no identificadas. Porque las partes identificadas, digamos que la consciencia tiene acceso a ellas. Y entonces puede, más o menos, hacer un batiburrillo de combinación para que en esa fiesta yo pueda ser un poco el novio, un poco el amigo y un poco el hijo. El problema es que dentro de nosotros tenemos partes, zonas, que están ubicadas en la zona del inconsciente, por llamarlo así, o en la sombra, y esas partes existen, pero no tenemos acceso a la globalidad de ellas. Digamos, la conciencia testigo no las conoce, no sabe que están, y sin embargo están, y están porque disparan emociones, están porque disparan comportamientos, están porque disparan sensaciones. Y esas sensaciones, esas emociones, esos comportamientos no suelen ser oportunos, no suelen ser adecuados. No me comporto
correctamente, tengo sensaciones que no son las apropiadas, tengo pensamientos que, madre mía, ¿cómo puedo pensar esto? Realizo acciones que digo, pero ¿cómo he sido capaz de hacer esta barbaridad? ¿Sí? Eso es porque todas esas personalidades en el inconsciente no están siendo conscientes y además no están siendo integradas con todas las demás. ¿Sí? Esos roles o esos personajes vienen del pasado. Y hay varios niveles de esos tipos de roles. Generalmente, como decía Freud, decía, lo que la mente reprime u olvida es precisamente para que no sea jamás olvidado. Es decir, de alguna manera el funcionamiento que me salvó la vida, aunque no sea un funcionamiento adecuado, o el funcionamiento que evitó que hubiera un cortocircuito mental, aunque no fuera apropiado en su momento, es sumergido y guardado para precisamente que no se olvide y me siga defendiendo en los momentos en los que sea necesario porque vuelve a haber peligro. Por ejemplo, el típico ejemplo que pongo siempre de que te muerde un perro de pequeño. Te muerde un perro de pequeño con 3 años, ese recuerdo eres demasiado pequeño para poderlo integrar y poderlo procesar, ese recuerdo se archiva, se mete en una zona escondida, pero eso no quiere decir que a mí se me pasa el miedo a los perros. 30 años después, ¿sí? Yo veo un perro por la calle y sigo teniendo miedo. La mente consciente sabe que el perro no es peligroso, pero el cuerpo sigue lanzando emociones y hormonas de sí, es peligroso. ¿Por qué? Porque esa zona no está integrada. Entonces estoy dominado en el comportamiento, en el pensamiento y en las emociones por una zona oscura, por una zona no integrada. ¿Sí? Si el conflicto es demasiado traumático o fue demasiado intenso, entonces llega un momento en que la parte esa se disoció incluso. Porque digamos que cuando nosotros estamos viviendo un conflicto demasiado severo tenemos diferentes recursos, ¿no? Básicamente 4 recursos, por decirlo así a lo gordo. El recurso primario que todo bicho tiene es si la amenaza que a mí me ataca es menor que mi poder, ¿sí? Si la amenaza es menor que mi poder, entonces yo ataco. Si la amenaza es mayor que mi poder, entonces yo huyo. Si la amenaza es mayor que mi poder y yo no tengo huida, entonces me paralizo. Y si aún paralizado, o digamos haciéndome el muerto, o como cuando éramos pequeñitos y de repente estábamos en la cama y nos daba miedo y nos quedábamos quietos porque creíamos que así no nos veían los monstruos. Ese es el mecanismo de la parálisis. Si la parálisis tampoco funcionó y entonces el bicho ya me empieza a comer, la naturaleza en su infinita sabiduría, para que nosotros y su gran compasión, para que no suframos como somos devorados en directo, pues digamos que nos disocia. Y entonces la mente se sale del cuerpo y ahí vemos el cuerpo como gacela es devorada por los leones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si el león a mitad de merienda y yo estando vivo como gacela decide que no me va a comer por lo que sea, o parece una hiena o se pira, pues esa disociación se ha quedado marcada. Antiguamente, por ejemplo, en los juicios sobre violación o abuso sexual, a la mujer se le decía, ¿pero usted se resistió? No, yo estaba como paralizada. ¿Pero hizo algo para decir que no? No, ¿pero se peleó para no? Consintió. Luego no es violación, ¿sí? Hasta que ya se descubrió, gracias a la neurociencia y a la psiquiatría profunda, pues que eso es un mecanismo de parálisis que hace que tú te bloquees y no puedes reaccionar. Bueno, pues ese mecanismo, si la situación es demasiado traumática y no se ha integrado, se queda almacenado en el fondo. Y la siguiente vez que un novio se me acerca, por mucho que me guste, parálisis. ¿Sí? O huida, o ataque, o disociación. Y entonces no respondo como yo quisiera responder, no siento lo que yo quisiera sentir, no pienso lo que yo quisiera pensar, porque tengo un rol interno escondido y no funcional que me está gobernando desde el fondo del inconsciente. ¿Sí? El trabajo terapéutico consiste en descubrir ese rol, sacarlo a la luz e integrarlo en el resto de la personalidad. Porque además a nivel neurológico lo que pasa es que eso es una zona
¿sí? Que se ha quedado aislada específicamente en el cerebro, se ha encapsulado para que no se relacione precisamente con el resto del cerebro como si fuera peligrosa y podrida para la personalidad, entonces el cerebro la encapsula. No la relaciona con el resto del cerebro, pero eso no significa que no funcione, sigue funcionando. De hecho, en el inconsciente los diferentes roles siempre están funcionando. O sea, el inconsciente no es un almacén ahí súper bien ordenado, con fichas donde no se mueve nada, a no ser que vaya el testigo a mirar y sacar algo. No, no. Eso es el sótano de la fiesta, ahí se está moviendo todo el mundo. No hay más que ver cómo son los sueños. ¿Sí? Y además en ese inconsciente el tiempo no existe, lo que pasó a los 6 meses sigue pasando ahora. Porque no se procesa a nivel consciente, con lo cual nunca se integra. ¿Sí? No solamente me tiene que haber pasado a mí, sino que yo puedo tener un rol complicado porque he visto que eso le pasaba a alguien. Y me puedo quedar traumatizado por eso, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos de estrés postraumático severo, por ejemplo, yo he ido a la guerra de Afganistán, veía cómo bombardeaban los helicópteros, cuando vuelvo a mi pueblo en Oklahoma y estoy tan contento comiéndome un helado con mis amigos, pasa el helicóptero de mantequillas no sé qué, y yo entro en pánico. La mente sabe que el helicóptero de mantequillas, el tocino, no me va a tirar bombas. Y sin embargo el cuerpo reacciona como si me estuviera tirando bombas. Y me pongo lo loco y me pongo a disparar a la gente, ataque. O me pongo loco y me meto debajo de la cama, huida. O me quedo paralizado y bloqueado, parálisis. O me creo la reina de los mares, disociación. ¿Sí? Si la mente tiene demasiados contenidos archivados no integrados, entonces ya la mente se ha fragmentado y entonces ya directamente no tengo ni conocimiento de las personalidades distintas que tengo dentro de mí. Eso ya sería un trastorno de personalidad múltiple en el que las personalidades ni se conocen entre ellas. Todos nosotros tenemos un poco trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? Pero básicamente digamos que mantenemos la conciencia de que somos capaces de verlas, juzgarlas y luego considerarlas no apropiadas, pero no son completamente estancas las diferentes personalidades. Si la neurosis es muy grande, entonces sí, la personalidad es completamente estanca, ¿no? Como en la peli esta de Múltiple, ¿no? O el mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esos yoes que son disfuncionales nos quitan la posibilidad del libre albedrío. Es decir, no podemos decidir. No podemos decidir ni podemos considerar lo que sería el comportamiento adecuado, sino que simplemente nos poseen, ¿no? Y entonces nos sentimos mal con nuestro funcionamiento, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta un poco de cómo va el rollo dentro de nosotros. Cada uno de vosotros veréis dónde están estas dificultades. Esas dificultades se ven, por ejemplo, cuando tienes especialmente manía a alguien que no conoces. Si hay un señor en el bar de tu barrio al que cada vez que le ves dices, ya está ahí, es que tiene que estar siempre ahí. Dice, ¿pero qué te ha hecho? Nada, no le conozco. Y entonces dices, ¿cómo es posible que le tenga manía a ese pobre hombre al que no conozco? ¿Sí? Pues porque mi inconsciente, una zona de mi inconsciente, sí le conoce o conoce algo que se parece a eso, y entonces me lanza las hormonas de hay que odiarle profundamente. Y es un comportamiento inadecuado. De la misma manera que nosotros nos podemos dejar engañar por personas a la que todo el mundo ve que claramente nos va a tomar el pelo, ¿sí? Pero nosotros decimos, me cae muy bien, me cae muy bien. Y todo el mundo te dice, pero hombre, ¿no te das cuenta que este tío es un pieza? Que me cae muy bien. Y 3 meses después, cataplaca, te la ha liado parda. ¿Por qué? Pues porque en mi inconsciente esa cara, esa voz, ese comportamiento, esa manera de ser me recuerda a mi primo Paquito, el del pueblo, que era súper guay, y como yo a mi primo Paquito, el del pueblo, le quiero mucho, pues le hago una asociación equivocada a este que se parece a Paquito, el del pueblo, y lo de Paquito lo tengo olvidado en el fondo del inconsciente. También cabe la posibilidad de que alguien dice algo y me pone de los nervios. Una broma que dices, es que no puedo con eso cuando me ha dicho que... ¿Sí? Y dices, ¿cómo te pones así? Que no ha pasado nada, que es una broma. No, pero es que no lo soporto. O directamente no me gusta algo que a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, no soporto los huevos cocidos. No puedo con los huevos cocidos. ¿Por qué? En principio los huevos cocidos están buenos, ¿no? ¿Sí?
Pues si yo no puedo con los huevos cocidos, que es una cosa que todo humano debería poder comer de manera sana, quiere decir que en mi inconsciente hay una asociación con los huevos cocidos, mala. Porque a lo mejor el día que había huevos cocidos para cenar fue el día en que mi padre vino borracho y le metió una tunda a mi madre. ¿Sí? Y entonces desde ese día no me gustan los huevos cocidos y no sé por qué. O tener sensaciones que no vienen a cuento. Voy a una fiesta y de repente, en vez de pasármelo bien, estoy angustiado. O en una reunión familiar y en vez de pasarlo mal, estoy bien. O tengo emociones contradictorias. ¡Ah, la familia! O a la vez tengo la misma sensación de amor y odio por la misma persona. ¿Sí? No puedo con ella, pero no puedo sin ella. Pues esto es que un rol interno, una parte de mí está enganchado amorosamente a esa figura y una parte de mí no puede con ella. ¿Sí? Porque son personajes distintos, que no están integrados. ¿Sí? Entonces lo que tú tienes dentro, que intenta expresarse, pero tú no se lo permites porque no hay una identificación correcta con eso, porque está escondido, lo que no crece a través de ti, crecerá contra ti. Lo que tú no permites que salga a través de ti, crecerá contra ti mismo, porque además las represiones que vas a tener que meter a nivel de censura para que los demonios no salgan del almacén, ¿sí? Es tal la presión que eso sigue funcionando, porque eso sigue activado. Entonces hay un momento en el que sigue calentándose, es como un volcán y en un momento dado se abre la puerta y erupción. Si la erupción es brutal, de contenidos del inconsciente, pues entonces tenemos un brote psicótico. ¿Sí? Si la emoción no es tan intensa, pues digamos que tenemos un ratito difícil. ¿Sí? Por ejemplo, los adolescentes que están sometidos a una gran presión porque tienen un momento de crear su propia identidad, porque ya no les vale la identidad parental, no les vale la identidad familiar, tienen que construir una identidad nueva, básicamente donde la clave es cómo son con los amigos, y además tienen que construir un yo social para funcionar en el mundo, pues entonces hacen grandes crisis y entonces tienen que estar continuamente reprimiendo zonas, y como están reprimiendo zonas y además todo eso está a la olla de las hormonas de los adolescentes, que no hay más que entrar en una habitación para darse cuenta de las hormonas que hay ahí, ¿sí? Pues entonces ¿qué pasa? Que tienen unos brotes de que todo de repente es guay, súper maravilloso y la vida maravillosa, como todo es una mierda horrible, como no quiero vivir, como me voy a suicidar, como me voy a vivir a China, como, ¿sí? Porque son los diferentes niveles de roles internos que no están todavía integrados porque no hay maduración. La maduración, en principio, consiste en establecer una unificación de todos los roles internos. ¿Sí? Las zonas escondidas en el pasado son pasado y funcionan como funcionaron en el pasado. Y como están aisladas, no se adaptan a lo nuevo. Porque no son el yo nuevo, son el yo antiguo, y por eso funcionan con el mecanismo antiguo. ¿Sí? Son como el mito de la mujer de Lot, que al mirar hacia atrás se quedó como estatua de sal. Pues esos roles no integrados y no madurados, que se han quedado en un estado infantil o en un estado adolescente, siguen funcionando en ese estado infantil o ese estado adolescente. Y entonces por eso hay veces que me comporto como un niñito, como un loco, como un zumbao, ¿sí? Porque están funcionando para aquel estímulo. Está funcionando para aquel estímulo de aquel perro que me mordió cuando yo tenía 3 años, que básicamente lo único que podía hacer era hacer ¡mamá! Que es lo que hay que hacer con 3 años. Pero si a mí me pasa eso con 43, que veo el fifí de la vecina y hago ¡ah! Pues obviamente no es un comportamiento funcional. Y yo esto lo sé. Solo que si el yo es muy, digamos, inseguro, ¿no? Pues entonces va a decir, no, es que el perro tiene que ir atado porque la señora esa, porque es que siempre lo lleva así. ¿Sí? Y le voy a calzar mi problema a los de fuera. Esos roles del pasado, lo que pasó es que
tuvieron la posibilidad de madurar. ¿Por qué? Habitualmente porque el niño en esa época no recibió el apoyo, no recibió la escucha y no recibió la posibilidad de poder elaborarlo. Por eso se recomienda tanto que los niños, cuando han tenido un conflicto, sean capaces de volverlo a contar. ¿Y qué es lo que te pasó con el perrito? ¡Hala! Y te mordió. ¿Y entonces tú qué hiciste? ¿Y qué le dijiste a papá? ¿Y papá qué hizo? Y no sé qué, porque el niño tiene que reelaborar continuamente eso. Si no, esto es como aquí no ha pasado nada, al almacén. Si no le hemos permitido al niño que exprese el llanto, el miedo, la rabia, la huida, lo que sea, pues esto simplemente se almacena y sigue funcionando como en el pasado. Lo ideal es haber tenido comprensión emocional y expresión emocional, protección, acompañamiento, creencias correctas, ¿sí? Porque claro, si en el momento de la mordida le dice a la madre, todos los perritos son unos putos locos, y tú eres muy tonto porque no te tenías que haber acercado, pues obviamente no es una buena creencia porque ese mecanismo reprimido va a volver a salir con ese funcionamiento en el futuro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que habitualmente esos roles no madurados, digamos, porque el niño no está madurado, pues entonces son castigados por los padres o no escuchados y entonces se quedan fijados. Y de ahí viene, por ejemplo, que en un problema de abuso sexual en la infancia, el funcionamiento sexual después de adulto se me sigue quedando infantil. No me puedo comportar como un adulto porque se disparan los mecanismos infantiles. Estos roles no solamente son roles traumatizados, hay un montón de capas de roles y de yoes que tiene el yo. Después veremos cómo es la mejor manera de curarlos, ¿no? Pero en principio la clave está en que cuando estos roles, digamos, toman el control del yo habitual o del yo cotidiano, el yo cotidiano no está. No es capaz de observarlos, ¿sí? Sabemos la diferencia que hay entre el sujeto de observación, entre quien observa y lo que observa. Cuando yo no estoy maduro, el sujeto de observación desaparece y solamente me identifico con lo que viene de detrás. Y entonces yo me comporto como, ese perro que tiene que estar... No hay alguien que controle ese comportamiento. Después, cuando ya se me ha pasado, digo, hostia, es que estaba un poco zumbado, ¿sí? Pero en ese momento no tenía sujeto de observación. ¿Me seguís? No estaba el yo actual ahí. Simplemente había venido el yo del pasado y empezó a funcionar él. Digamos que fue poseído. De ahí que la tradición, cuando nosotros hemos metido emociones demasiado escondidas, a muy grande profundidad, bajo mucha presión, durante mucho tiempo, pues esos roles se transforman en lo que clásicamente se llaman demonios. Y cuando el desencadenante exterior me produce que se abra la puerta y salga el demonio, pues entonces, como esos son tensiones acumuladas durante años bajo gran presión, que es el infierno, el inconsciente es el infierno, pues entonces emergen de repente y yo estoy poseído. Y entonces ahí es cuando le meto el hachazo a la prima Pili. Porque durante 30 años oculté la manía de que mi prima Pili me quemaba los cigarritos en la piel cuando era yo pequeñito. ¿Veis esto? Y como me dijo, no se lo digas a tu madre que no sé qué. ¿Sí? Esos son los demonios. Cuando un demonio emerge, cuando un contenido inconsciente emerge, toma posesión de la personalidad, el yo maduro no está, no hay sujeto de observación, y entonces pierdo el control. Y esto nos pasa a todos todo el rato, continuamente. No que estemos poseídos, que también, algunos, ¿sí? Pero sí que estamos como bajo la sutil influencia de partes de nosotros que no quisiéramos experimentar. Luego, la manera de integrar es la observación, es decir, que toda situación con la que yo estaba, a través de la cual yo estaba poseído, digamos, sea observada por el sujeto, que el sujeto no se vaya mientras eso está sucediendo. Y a la vez integrar las cogniciones equivocadas que esa parte tiene, integrar las emociones no adecuadas o no funcionales que esa parte tiene, ¿sí? Los comportamientos que esa parte, esos comportamientos no adecuados que esa parte tiene, y todo eso tiene que ser regulado por el sujeto de observación. Por eso es trascendental
tanto en la terapia como en la iniciación, el establecimiento de lo que se llama la conciencia testigo, que no es el punto final del desarrollo espiritual. El punto final del desarrollo espiritual tiene varias capas por encima, pero es imprescindible mantener continuamente una conciencia testigo que sea capaz de observar cuál es el comportamiento sin identificarse con él, o sea, observar ese comportamiento como objeto. ¿Me seguís? ¿Más o menos? ¿Algunos no? Bueno, luego hacemos preguntas. La mejor manera, o sea, una vez que yo he conseguido esa observación, ¿sí?, y soy capaz de ver esas emociones, esas cogniciones, esos sentimientos y esas acciones que no son funcionales frente al estímulo, entonces lo que tengo que hacer es, digamos, llevar el cuerpo conscientemente a un estado de parasimpático, es decir, a un estado de relajación, mientras que yo no evito el estímulo, ¿sí? Así, ¿cómo se me pasa el pánico al perrito fifí? Pues el pánico al perrito fifí de mi vecina se me pasa básicamente estando delante del perrito fifí el suficiente tiempo, mientras que yo estoy en un estado de observación de mis comportamientos, pensamientos, creencias y sensaciones, y a la vez relajado, dentro de lo posible. Y esto lo que pasa es que el cuerpo aprende que esto no tiene sentido, que el perrito fifí no tiene peligro. Por eso los niños que tienen miedo a los perros, la recomendación es comprarle un cachorro. O mejor, adopta un cachorro. Y en el momento en el que el niño abra la caja y vea un cachorro, dirá, ¡oh, Dios mío, un cachorro! Y se meterá en su habitación. 10 minutos después saldrá y lo mirará y el cachorro estará por ahí. Y entonces el niño se acercará 5 o 6 horas, se le acabó el trauma. Porque en el momento en que el miedo a aquella zona oculta se pasa todo el miedo a todos los perros. ¿Sí? Todavía se tardará un tiempo en que el niño deje de creer que tiene miedo a los perros. Él seguirá saliendo a la calle pensando que tiene miedo a los perros porque esa es una creencia establecida. Y sin embargo, lo que se dará cuenta es que no siente miedo a los perros. Cuando lleve suficiente tiempo cruzándose con perros a los que no siente miedo, cambiará la cognición. Por eso hay muchas veces que en un proceso adecuado de terapia, la persona ya está curada, pero como la idea del yo no se ha modificado porque no tiene experiencia de curación frente al estímulo conflictivo, ¿sí?, pues todavía no se ha cambiado la cognición. ¿Me explico? Si yo tengo pánico a hablar en público, voy a tratamiento, me lo quito y no tengo oportunidad de hablar en público, pues sigo pensando que tengo miedo de hablar en público. ¿Cuál es el problema? Pues que el yo, el ego, que es muy rata de alcantarilla, inmediatamente, en cuanto vea que habla en público y que puede hablar en público, dirá, ah, sí, yo siempre he podido hablar en público. A mí la terapia no me funcionó, esto es una cualidad personal que yo he podido tener, no sé qué me pasó antes, pero esto es propio mío y me corresponde desde siempre. Entonces, ¿cuáles son los diferentes niveles donde hay más gente que pelo? ¿Sí? Pues hay un nivel muy base, que son los instintos. Todos los bebés no tienen personalidad, no tienen roles, no tienen nada, pero tienen instintos. De hecho, el bebé puede reptar hasta el pezón nada más nacer. ¿Sí? Entonces tiene el instinto de alimentación, luego tenemos el instinto de protección personal, tenemos el instinto de meternos en un refugio, el instinto de relacionarnos, el de ir a un grupo, el instinto de reproducirnos, y todos esos instintos son carriles por los que nosotros estamos como destinados a ir, que son propios de nuestra especie. No son roles específicos, ni son roles personales, pero son canales que vienen ya con la biología, digamos. Si esos canales se han bloqueado por algún conflicto infantil, algún trauma, algún chungo verdaderamente serio, pues en vez de que la energía salga hacia afuera en el comportamiento, eso se irá almacenando, irá creando tensiones y me creará una neurosis, un conflicto. ¿Sí? Es decir, la satisfacción de las necesidades biológicas deben ser realizadas en su momento porque los instintos deben ser realizados. No deben ser ni reprimidos, ¿sí?, ni deben ser adictivos o sustitutivos de otras necesidades, que también pasa eso, ¿no? Entonces, por una parte están los instintos. Luego están las ideas que yo tengo de yo como, los conceptos que yo tengo de yo como lo que yo soy, que suele ser yo como padre, yo como hermano, yo como hijo, yo como novio,
Yo como profesional, entonces cuando a alguien le dices, ¿tú quién eres? Y dice, pues yo soy un ingeniero de telecomunicaciones, dice, ya está claro en lo que primero está identificado. Si le preguntas a otro, dice, yo soy el novio de Maripili. Lo más importante con lo que él se identifica es con ser el novio de Maripili. Otro con su profesión. Otro es, ¿quién soy yo? Este cuerpo serrano soy yo. O, ¿quién eres tú? Yo soy mis pensamientos, ¿no? O, yo soy lo que siento en la realidad, porque... ¿Sí? Cada uno se identifica con una zona específica de lo que él cree que es, incluido el pasado, la historia personal. ¿Sí? Pero nosotros no somos la historia personal. La historia personal está, pero nosotros no somos la historia personal. Básicamente porque el pasado está continuamente cambiando. El pasado en el inconsciente está continuamente cambiando. Porque precisamente se relaciona con otras zonas del inconsciente. Luego tenemos, o alguien que sea muy material, se identifica con sus posesiones. ¿Sí? Luego, si yo soy un arquitecto uruguayo rico y con una gran relación social, que de repente me enamoro de una turista española y me vengo a vivir a un pueblo de Toledo a cuidar sus ovejas, pues voy a hacer una crisis de identidad. Porque ¿dónde está el arquitecto famoso, rico, ya no tiene todo eso? Y entonces el yo va a decir, no va a poder renunciar a las ideas anteriores y entonces va a hacer una crisis. Una crisis de identidad es básicamente que lo anterior, sigo enganchado a algo que se ha ido y todavía no me he aceptado, no he construido, no he integrado lo nuevo. Por eso el camino terapéutico consiste en que la evolución del yo se adecue a lo nuevo. Si a mí me ha dejado mi novia y no lo soporto, pues yo no me identifico con la nueva situación. Y entonces sigo pensando que soy el novio de Maripili, ¿sí? Y la persigo detrás del portal todo el rato ahí porque vuelve conmigo, porque no lo acepto, no acepto mi nuevo estado. Me he quedado identificado con la fase anterior, ¿sí? Por encima de los, o paralelo o perpendicular a estas ideas del yo, están los yoes ideales. Lo que a mí en realidad me gustaría ser. Lo que nosotros le vendemos a los demás es nuestro yo ideal. Nadie al llegar a la puerta muestra su yo real. Todo el mundo intenta fingirse feliz, básicamente, ¿no? ¿O no? Si tu yo ideal es ser el más amargado, entonces eso también es un gran yo, ¿sabes? Soy el más amargado. No hay nadie más amargado que yo. Esos roles ideales, esas idealizaciones, básicamente son lo que cómo yo creo que debería haber sido si hubiera sido guay en mis diferentes épocas anteriores. Así tengo un rol ideal del niño ideal, del hijo de mamá ideal, un rol ideal del hijo de papá ideal, un rol ideal del estudiante ideal, un rol ideal del amigo del grupo de adolescentes ideal, un rol ideal profesional, un rol ideal familiar, un rol ideal como amante, un rol ideal como deportista, ¿sí? E intento acercarme a ese yo ideal. ¿Cuál es el problema? Pues que ese yo ideal al que yo me intento acercar es en realidad el contrario al que tengo reprimido. Va a haber más yo ideal cuanto más represión haya. Cuanto menos experimenté eso en verdad, más ideal lo voy a tener. ¿Sí? Además de los instintos, los yos como ideas, los yos ideales, a esos que intento acceder y luego no puedo porque el yo no me lo permite y entonces me siento ya en crisis y debería haber sido encantador y estuve gilipollas, ¿sí? Luego tenemos los roles familiares introyectados. Es decir, directamente a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi profe del instituto. ¿Qué es la introyección de un rol externo o de un personaje externo? Pues básicamente un niño cuando tiene 5 años no puede hacer un análisis psicológico de sus padres como educadores. Y no puede decir, papá, mamá, he estado observándoos durante estos años. Creo que tu neurosis, mamá, no me viene bien a mi educación. Creo, papá, que tus ataques de agresividad e ira no son apropiados para mi desarrollo, así que me voy a vivir a parlar con unos amigos. Esto el niño no lo puede hacer. Por narices, todos los primates tienen que pertenecer al grupito. ¿Sí? Porque nosotros, si nos sacan del grupito, creemos que nos morimos en la selva y somos abandonados. Entonces, el niño va a adaptarse. Y a veces se adapta de una manera
pues como el pobrecito puede, porque claro, no tiene recursos psicológicos para hacer otra cosa. Lo más normal es que introyecte el conflicto. Es decir, la personalidad del papá pasa a ser mi personalidad o una parte de la personalidad con la que yo he absorbido. Aunque no me guste. De ahí que si mi papá ha sido un juez severo, que todo le parecía mal, nunca me decía muy bien, no me daba las palmas nunca y no me hacía de entrenador motivante, que es lo que debe hacer un padre, ¿sí? Sino que era un juez crítico, severo, agresivo y machacador, pues como yo pequeñito no me puedo rebelar frente a ese juez, lo que hago es me lo como dentro, es una parte de mí que seguirá funcionando ad eternum, hablándome dentro, ¿sí? Y así yo lo que hago es sentirme culpable frente a esa voz que me critica. Y de mayor, yo si se me sale la tortilla cuando estoy dándole la vuelta en la sartén, digo, pero es que tienes que hacerlo todo mal, pedazo de imbécil. Y otra parte de mí dice, sí, porque soy un pobrecito que lo hace mal. Dice, ¿cuánta gente hay ahí? Si tú te despiertas por la mañana, no hay más que ver cómo te despiertas por la mañana. Te despiertas por la mañana. Ti, 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 ti. Y dice una voz, levántate, zángano, ¿qué haces ahí tumbado? Tenías que estar ya duchándote y haciendo deporte porque mira cómo estás ahí ahuevado y no sé qué. Y otra voz dice, y estoy tan... Y haces, o no, o te levantas todo neurótico. Pero dices, ¿pero cuántas partes hay dentro? O por la noche, esa misma noche haces, a partir de mañana celgas. Hay que empezar la campaña del tanga de agosto y a partir de mañana a celgas. Y voy a ir al gimnasio y haces el listado súper bien con 3 colores en el cuaderno gordo, ¿sí? Y ese que se ha acostado esa noche se lo cree. Pero a la mañana siguiente se levanta otro. Y en todos los infinitos argumentos que ese tenía, que además estaban en la hoja de al lado, ¿por qué debo hacer esto? Pues no sé qué, lo he leído todo en la Vanity Fair, en el Facebook, todos los libros de Paulo Coelho, todo ahí me lo explica súper bien, ¿sabes? Y a la mañana siguiente se despierta un personaje que no tiene proceso racional, sino que tiene un arma infinita, que es hacer... Y el le gana a todos los argumentos anteriores. ¿Por qué? Pues porque el de los argumentos no está. No está funcionando ese otro rol. ¿Sí? Estoy funcionando en este y en este, ese no va al gimnasio. Y entonces luego digo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Porque yo lo tengo claro, quiero esto, no sé qué. ¿Quién? El juez, la mamá mimosa, el yo interior, el yo que quería para los adolescentes, el yo de mi novia, el de mi padre, el de... ¿Sí? Son 300.000 personas ahí dentro pegándose. Esos roles familiares introyectados pueden ser roles positivos. Si yo he tenido buena vinculación con mi papá o buena vinculación con mi mamá, entonces yo he absorbido, digamos, las cualidades. Y entonces la voz paterna, por ejemplo, es una voz positiva, ¿no? Yo digo siempre, si un niño se saca malas notas en el cole y no sale corriendo hacia su casa a enseñárselas a su papá, encantado de la vida, para ver cómo su papá le ayuda a sacarse mejores notas la próxima vez, es que el papá no lo está haciendo bien. Majos. ¿Alguien ha corrido a enseñarle a su papá las notas malas? Claro. Entonces, si el papá, imagínate que tuviera una buena voz, ¿no? Pues entonces yo me levanto y digo, qué guay, un día más, aquí voy yo a sacar todo mi potencial, anímate, no pasa nada si fracasas, yo estoy siempre apoyándote, sé que vales mucho, si lo intentas lo vas a mantener, cada vez que consigas algo va a reforzar tu autoestima y vas a tener más proyección. Bueno, estas voces nadie las conoce, ¿no? Si las acciones no se adecúan a la idea que yo tengo de mí mismo, entonces es que no sé qué me pasó. No sé cómo me he podido comportar así, ¿sí? Entonces lo que pasa es que estamos diferenciando de una parte lo que sí es yo, de otra parte lo que no es yo. Pero en realidad esa separación es una separación mental, no es una separación real. De la misma manera que cuando nosotros soñamos, nosotros creemos que
Hay cosas en el sueño con las que yo me identifico y hay cosas en el sueño con las que no me identifico. Si nosotros nos despertamos, nos damos cuenta de que todos los contenidos del sueño en verdad eran yo. ¿Sí? No había diferencia, solo que había una identificación. Si yo estoy soñando que a mí me perseguían un rebaño de ovejas por un prado verde, pues yo creía que las ovejas no eran yo y que yo corría delante de las ovejas. Y sin embargo, cuando me despierto me doy cuenta de que todos los contenidos eran yo, tanto las ovejas como el que corría, tanto como el prado. Bueno, pues eso también nos pasa en la vida, ¿sí? Que en realidad podemos decir que o todos los contenidos de la experiencia son yo, o todos los contenidos de la experiencia no son yo, pero lo que está claro es que no pueden ser unos sí y otros no, porque eso que sean unos sí y otros no, no es más que un concepto con el que yo pongo el pegamento de esto es mío o esto no es mío. Y esto es tan absurdo como que yo veo una galleta y creo que no soy yo, pero si me la como hay un momento donde la galleta pasa a ser yo. ¿En qué momento la galleta pasa a ser yo? Cuando marcada, en mi opinión, una personalidad muy marcada es una personalidad muy neurótica. Es decir, es una personalidad que solamente se establece en una vía, en un carril, y no puede salirse de esa personalidad. Es decir, tiene unos recursos muy limitados. Mantiene esa misma personalidad en cualquier ámbito del entorno. ¿Sí? Eso no es sano. Lo sano es que nosotros seamos capaces de funcionar de manera diferente dependiendo de las demandas que nos está estableciendo el entorno. Pero que esos funcionamientos diferentes para diferentes entornos no sean no apropiados, sino que estén perfectamente integrados dentro de la misma personalidad. Es decir, yo nunca deje de ser yo, pero tenga todos los roles disponibles para ser utilizados. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos diferentes niveles o diferentes yoes dentro del yo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es eso a lo que nosotros le llamamos yo, en principio. En principio, a lo que nosotros le llamamos yo es un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas que están asociadas, digamos, por un pegamento que es el pegamento de la identificación. Yo me identifico con algunos conceptos, me identifico con algunos objetos, me identifico con algunas personas y con otras personas no. Entonces lo que nos damos cuenta es que la experiencia que en principio, la experiencia de vivir, que en principio debería ser una, ¿sí? Debería estar unificada e integrada, lo que pasa es que se fragmenta, y se fragmenta en dos partes. Una parte es la experiencia que yo considero yo, y otra parte es la experiencia que yo considero no yo. ¿Sí? Si nos fijamos exactamente en qué es esta frontera que separa el yo del no yo, no es más que la que no tiene el pegamento de la identificación. ¿Sí? Lo normal o lo habitual es que yo crea que yo soy básicamente la combinación de el cuerpo físico, el funcionamiento del pensamiento, que yo creo que es de ese cuerpo físico, la historia personal de ese cuerpo físico, es decir, el pasado que yo recuerdo como propio, y básicamente las propiedades que yo creo que son mías, y la gente que yo creo que va colgada de mí, tipo mi novia, mis hijos, mis padres, ¿sí? Además tenemos también identificadas como parte del yo, digamos, los deseos, algunos, las emociones, algunas, los pensamientos, algunos, ¿sí? Porque emociones, deseos y pensamientos a veces no nos sentimos identificados con ellos, sino que creemos que esto no que debería sentirlo, esto no soy yo, no sé cómo me he puesto así, no sé cómo he podido hacer esto, ¿sí? En principio nos identificamos también con las acciones, pero no con todas las acciones. Bueno, pues gracias a todos por venir en esta conferencia de fin de temporada. Agradeceros a todos los que habéis venido durante este año, tanto a los cursos como las clases, como las diferentes actividades, que ha sido un año estupendo. Y vamos a cerrarlo, como es habitual, con
pues con una charlita de estas que luego subiremos al YouTube para que todo el mundo lo disfrute. ¿Se oye bien? Vale. Hemos llamado a esta conferencia los yoes del yo, ¿no? Ya sabéis que a mí me gustan los juegos de palabras, tipo la conferencia esa de lo que sabes que no sabes que lo sabes, y cosas así. ¿Por qué los yoes del yo? Bueno, porque nosotros tenemos la sensación habitualmente de que vivimos unificados, ¿sí? De que somos alguien específico, de que tenemos una sensación unificada e integrada de ser de una determinada manera, y sin embargo, la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de que no estamos accediendo al nivel real al que puede acceder la mente de unificación. Entonces, si estudiamos cómo es el funcionamiento de la mente humana, nos daremos cuenta de que tenemos diferentes niveles, tanto conscientes como inconscientes, en los cuales se establecen una serie de roles o personajes o funcionamientos autónomos, independientes y en algunos casos desconocidos unos para otros, que nos hace tener sensaciones, experiencias, reacciones, comportamientos que no son deseados. Básicamente, cuando la gente viene a algún tipo de terapia es porque tiene emociones que le disparan pensamientos que creen que no son apropiados o que no son adecuados o que son directamente malos para su propio funcionamiento, porque no le permiten ser funcional con respecto a las necesidades que un entorno provoca. ¿Sí? ¿Cómo nosotros definimos una personalidad sana? Pues una personalidad sana la podríamos definir como esa personalidad que tiene disponibles y accesibles todos los mecanismos de lo potencialmente humano para ser utilizados en el momento en el que el entorno lo requiera. Cuando la gente habla de una personalidad muy